Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Está bendecido? Así que bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Es un placer verle de nuevo. Amén, verle de nuevo aquí. Es un placer, ¿verdad? Ver a Melody y a Melfred otra vez. Qué bueno que están aquí. Sí. Y qué bueno que usted tomó la decisión el día de hoy, hermanos, de venir a la iglesia, de estar aquí. El día de hoy, como ustedes miran, pues tenemos ya la mesa servida, tenemos Santa Cena. Sí, y voy a pedirle que me acompañe a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer el versículo 16 nada más. ¿Ya está ahí conmigo? Dice el versículo 16, note esas palabras, hermanos, fíjese. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, dice ahí, en toda manera. Fíjese esto. Os dé paz en toda manera, dice, el Señor sea con todos vosotros. Impresionante, dice que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Sí, está hermoso eso, ¿no cree? Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque te mueves en nuestras vidas, mi Dios, porque podemos adorarte, podemos bendecir tu nombre, papá. Y Señor, es un privilegio el poder estar en tu casa, Señor Dios, siendo obedientes a tu voz. Señor, siendo obedientes a tu llamado, Señor Dios, estamos aquí, Padre Santo, adorándote, Señor, haciendo iglesia, Padre Santo, siendo la iglesia, Padre, para honrarte a ti, Dios. Y te damos las gracias por el privilegio, Señor, que has puesto en nosotros, Señor, así el querer como el hacer, Señor, para honor tuyo, Señor, y gloria de tu nombre, Padre. En estos momentos, mi Dios, queremos ponernos en tus manos, pedirte, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Y Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, en este momento, Señor Dios. Ponemos las preocupaciones y las cargas de tu iglesia, Señor, en tus manos. Y de esa manera, Señor, ponemos corazones confiados y oídos atentos, Señor, a lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús, amén. Ocupe su lugar, por favor. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, ¿sí? Bueno, el título de este mensaje es legado de paz, ¿sí? Legado, que bueno, en el lenguaje español es lo mismo que herencia, ¿verdad? Herencia o legado de paz, ¿sí? Y en Génesis, hermanos, capítulo 49, versículo 10, encontramos una profecía que trascendería hasta nuestra generación. Y mirando, hermanos, lo que ha pasado en todas estas generaciones, hermanos, desde el principio, ¿verdad? Sabemos que esta profecía llegará hasta el fin del mundo, hasta los últimos tiempos, hermanos. Le decía lo que declara ahí, hermanos, Génesis 49:10. Y es una declaración, hermanos, poderosa, ¿verdad? Sobre Judá, hijo de Jacob. Jacob, en el lecho de muerte, sí, habla a sus hijos y bendice a sus hijos y hace una declaración profética sobre la vida de Judá. Y esto era sostener, hermanos, en su mano el cetro real, ¿sí? Hasta, dice, la aparición de Silo, ¿sí? Ahí es lo que dice el versículo. Y esa palabra Silo, hermanos, viene de un término hebreo que, en sentido al contexto más indicado por su expresión, ¿verdad? Lo que encontramos ahí se refiere a el pacificador o el que trae la paz, ¿sí? Entonces le está diciendo a Judá, hermanos, Jacob le decía una declaración profética que él iba a sostener el cetro real, o sea, el reino, ¿verdad? Iba a ser de él hasta que viniera el pacificador, ¿sí? O el que trae la paz.
Y como usted y yo conocemos, hermanos, esta poderosa profecía confirmada, hermanos, en la palabra, miramos que se cumple y miramos que es entregado, hermanos, el cetro real o del rey a Silo en su muerte y resurrección, ¿verdad que sí? A el pacificador, ¿sí? Y esta poderosa profecía, hermanos, está también confirmada en Isaías 9:6, ¿verdad? Un versículo muy hermoso que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y termina diciendo: príncipe de paz, ¿sí? El pacificador, ¿sí? Así que la Biblia misma, hermanos, valida, sostiene y comprueba el legado de paz que en el oprobio, hermanos, de una cruz de madera y en el resplandor de un sepulcro vacío, usted y yo hemos recibido por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Legado de paz, ¿sí? Y a través de la Biblia, hermanos, usted y yo vamos a encontrar ahí declaraciones poderosas sobre este legado que hemos recibido de parte de Dios a través de Cristo, ¿verdad? Cómo podemos declarar o podemos encontrar esta declaración que nuestro Dios, hermanos, es un Dios de paz, ¿sí? Y mire, acompáñeme a mí ahí a Salmos capítulo 4, versículo 8, y Salmos 29:11 también. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y ahí en Salmos, hermanos, 4:8 y Salmos 29:11, el salmista David habla de la paz de Dios en su propia experiencia, lo que él había experimentado en su caminar, hermanos, con el Señor, y da testimonio, ¿verdad?, de quién, hermanos, Dios era para él en ese hermoso legado. Dice el versículo 8: en paz me acostaré, decía el salmista, fíjese esto, y así mismo dormiré. Y yo sé que usted y yo sabemos, hermanos, lo que es llegar, ¿sí?, a nuestra cama para descansar en paz, ¿verdad que sí? Usted y yo entendemos lo que el salmista estaba diciendo. Usted y yo sabemos lo que es llegar en paz, como también sabemos lo que es no llegar en paz a nuestra cama a descansar, ¿verdad? Y las preocupaciones llenando nuestros pensamientos, hermanos, y las cargas de las situaciones de la vida, hermanos, que tenemos que vivir, ¿verdad? Abruman muchas veces nuestros pensamientos y yo creo, ¿verdad? Yo no sé su experiencia de usted, pero muchas veces vamos a llegar, hermanos, a nuestro lugar de descanso, ¿verdad?, con nuestra mente llena y las preocupaciones cargadas en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Entonces el salmista ahí está diciendo, hermanos, fíjese esto. Yo creo que si usted y yo, hermanos, verdad, pensamos y meditamos en esto, en las condiciones, hermanos, que tenemos como seres humanos y lo que nuestro cuerpo hace, nuestra mente hace, usted y yo anhelamos, hermanos, con todo nuestro corazón lo que el salmista estaba diciendo, y que pudiéramos, hermanos, y anhelamos que podamos llegar a esta posición donde se encontraba el salmista, para poder decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Dormiré tranquilo. Entonces él hablaba de su experiencia, hermanos, lo que él había y lo que él experimentaba, hermanos, en ese tiempo. Y sabemos los procesos, y hemos hablado de los procesos, y hemos leído los procesos en los cuales, hermanos, había estado el rey David, ¿verdad? Desde el inicio, hermanos, de su llamado allá cuando fue ungido, hermanos, ¿verdad? Por Samuel, ¿verdad? Miramos que no fue fácil para el rey David, ¿verdad? Que tuvo que pasar procesos, hermanos, complicados en su vida. Sin embargo, en este punto, hermanos, en su experiencia, él decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, decía, me haces vivir confiado, ¿sí? Tu paz, ¿verdad?, inunda mi corazón, inunda mi pensamiento de tal manera que yo puedo ir y descansar en paz. Amén. ¿Sí? En el Salmo 29, el versículo 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Fíjese esto, una declaración, hermano, profética, que nos alcanza hasta el día de hoy también, y le decía hasta el fin del mundo. Dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecerá a su pueblo
con paz. Amén. A sus escogidos, a sus hijos. Aquellos que aman, hermanos, la venida de Jesús, que aman el sacrificio, hermanos, que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, ¿verdad? Hay una palabra profética, hermanos, que declara el salmista diciendo: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Y yo creo que usted y yo anhelamos la paz, ¿verdad? La paz de Cristo, hermanos, la paz del Señor en nuestros corazones. Sí. Este es el salmista David, hermanos, hablando de su propia experiencia. Por su lado, el más grande sabio y filósofo de todos los tiempos nos insta, hermanos, a asegurar nuestro porvenir, ¿sí? O asegurar nuestro legado de paz, ¿sí? Ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2, mire lo que dice el sabio Salomón. Sí, el hombre, le decía, más sabio y filósofo, hermanos, de todos los tiempos, ¿verdad? Nos habla y nos dice: asegura, ¿verdad? Asegura, como hijo de Dios, asegura tu legado de paz. Mire, diciendo el versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley, ¿verdad? Diciendo, hermano, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, dice ahí, te aumentarán. Amén. Está diciendo, hermanos, el sabio Salomón: ¿sabes qué? Es importante que tú, como hijo de Dios, no te olvides de su ley, ¿sí? Y tu corazón guarde sus mandamientos, ¿sí? Porque esto resultará para ti en largura de días y años de vida y paz, dice ahí, te aumentarán. Fíjese. El legado de paz que hemos recibido de parte de Dios, hermanos. Decía Salomón: tienes que cuidarlo, tienes que asegurarlo en tu vida, ¿sí? Jesús, hermanos, habla, hermanos, precisamente de su legado, ¿sí? El legado que heredaría todo aquel que creyera en él. Allí en San Juan 16, versículo 33. ¿Ya está conmigo? San Juan 16, versículo 33. Discúlpeme. Dice el versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. Versículo, hermanos, yo creo que tan conocido y tan buscado, hermanos, en nuestra generación. Yo creo que en todas las generaciones, hermanos, antes de las nuestras. Amén, porque todos, hermanos, en el mundo buscamos la paz, ¿sí? Y dice Jesús, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? En mí pueden tener paz, dice. Y esto es lo que yo les he hablado, y lo que yo les hablo, ¿verdad? Lo hago para que tengas paz, dice Jesús, ¿sí? Aquello, hermanos, de lo cual el sabio Salomón decía que debíamos de guardar, Jesús está diciendo: mira, lo que dijo Salomón, ¿verdad? Tiene sentido, y la razón es para que puedas alcanzar la paz, ¿sí? Por eso todo esto se los he hablado, se los he dicho. Amén. Y como nos enseña la escritura, hermanos, Jesús no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla, ¿verdad que sí? Vino a enseñarla, hermanos, con su estilo de vida, con su manera de vivir, ¿sí? Todos los días había una enseñanza en la vida de Cristo, hermanos, y la encontramos ahí, hermanos, impregnada, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, ¿sí? El estilo de vida, hermanos, que hablaba precisamente de las cosas que se habían hablado en las escrituras. Y todo eso decía: todo esto lo he hablado para que en mí tengan paz. El Espíritu Santo, a través de Pablo, del apóstol Pablo, hermanos, declara en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, diciendo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, dice, sed de un mismo sentir, y dice, y vivir en paz. Fíjense esto. O sea, ustedes deben de buscar la paz. Fíjense esto: tengan gozo, perfecciónense, consólense, sean de un mismo sentir.
y vivan en paz. Y luego dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sí? O sea, busquemos la paz y el Dios de paz se va a hacer presente en nuestras vidas. Estará con nosotros, dice ahí. Efesios capítulo 2, versículo 14, la primera parte dice, porque Él es nuestra paz. ¿Sí? Él, hermano, refiriéndose a Jesús, Él es nuestra paz. Filipenses 4, 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? La paz de Dios, que no se puede entender. Amén. Aquella que es complicada de entender. Esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí. Nuestro Dios es un Dios de paz, hermano. Sí. Y ese es el hermoso legado, le decía yo, que hemos recibido. Hemos recibido un legado de paz. Otra declaración, hermanos, que encontramos en la palabra acerca de esto es a Jesús mismo, ¿sí?, entregándonos, hermanos, su legado de paz. ¿Sí? Entregándonos su legado de paz a través de su sacrificio, hermanos, ahí. Fíjese, San Juan 14, 27. San Juan 14, 27, hasta por ahí dice, la paz os dejo, y que dice, mi paz os doy. ¿Sí? Les doy mi herencia, les doy mi legado de paz. ¿Sí? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Fíjese esto, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amén. Porque mi paz no es como la que ustedes han experimentado en este mundo. Es muy diferente a la paz que ustedes han experimentado. ¿Sí? Miramos, hermanos, a Jesús poniendo en contraposición las dos opciones o fuentes de paz que existen. Son dos. Y las pone en contraposición. ¿Sí? La paz que el mundo ofrece y la paz que Jesús da. ¿Sí? Por el contexto, hermanos, que el versículo nos presenta, encontramos que la paz que el mundo ofrece es una paz temporal y muchas veces es una paz superficial. ¿Sí? Que no alcanza, hermanos, a cubrir las necesidades del corazón completamente. Una paz, hermanos, muy fugaz, temporal, hermanos. Es una paz natural que a la medida que se va desgastando, hermanos, en las circunstancias o por las circunstancias, hermanos, de la vida, ¿verdad?, que son complicadas muchas veces, resulta o tiene un fruto, hermanos, de una capa destructiva de inestabilidad, ¿sí?, intranquilidad, angustia y de temor. Y le decía, observándolo, hermanos, por la contraposición que en las palabras de Jesús, entendemos que esta paz que el mundo ofrece crea en nosotros un corazón turbado y miedo. Un corazón que tiene miedo en todo tiempo. ¿Sí? Esa es la paz que el mundo ofrece, hermano. Entonces le decía, se va desgastando, hermanos, esa paz superficial. Esa paz temporal, hermanos, se va acabando poco a poco con las complicaciones de la vida. De tal manera que después resultan en inestabilidad emocional y mental. ¿Sí? Una intranquilidad, hermanos, una angustia y temor. Nuestra mente, nuestros pensamientos están turbados, hermanos, cuando es la paz tenemos la paz del mundo, esa paz natural nada más. Y vivimos con miedo. ¿Sí? Pero la segunda opción es la paz que Él nos da. Es la paz, hermanos, que nace en Jesús.
Y como le decía, y nos heredó, hermanos, en su sufrimiento. ¿Sí? Nos heredó, hermanos, allá en su muerte y resurrección, para que usted y yo el día de hoy, hermanos, pudiéramos tener esa paz. Y dejando, hermanos, claramente, ¿sí?, escrita nuestra herencia, hermanos, y el regalo que recibíamos usted y yo a través de su muerte y resurrección en sus testamentos. Tenemos dos testamentos, el antiguo y el nuevo, ¿verdad?, que nos habla de nuestra herencia, hermanos. ¿Sí? Y Jesús, hermanos, lo hace claro a través de su sacrificio, ¿verdad? Y nos dice que el legado que usted y yo recibimos se convirtió en un legado que ofrece tranquilidad, confianza, equilibrio y estabilidad, y hasta una vida eterna, hermanos, en el Señor. Amén. Entonces, si usted y yo nos ponemos a evaluar, no se compara. Si usted y yo, hermanos, coherentemente, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad?, el pensar coherentemente, ¿sí? Tener coherencia en nuestros pensamientos, hermanos. Estas paz, hermanos, la paz que el mundo ofrece y la paz que Cristo da no tiene comparación. ¿Sí? No tiene ninguna comparación. Aquella que resulta temporal, hermanos, aquella que es eterna. Amén. La paz de Cristo, le decía, que trae tranquilidad, confianza, equilibrio. Amén. Nos encontramos, hermanos, en Dios templados. ¿Sí? O sea, hermanos, en un balance espiritual y emocional y psicológico, y resulta en estabilidad de nuestras vidas. Esa es la paz. Ese es el legado de paz que usted y yo hemos recibido de parte de Cristo. Y fíjese, es sorprendente cómo y cuántas veces es rechazada esa paz en este tiempo. Es sorprendente, hermanos. Sí. Pero la bendición que usted y yo tenemos, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y que cada día nos esforzamos, hermanos, por buscar más de Él, por buscar su presencia, hermanos. Usted y yo, pues mire, podemos tener en nuestro corazón esa paz, ese legado de paz eterno, ¿sí? Y disfrutar de la tranquilidad, de la confianza, el equilibrio y la estabilidad que la paz de Jesús nos da. Una paz completa, hermanos, si le decía, y hasta la eternidad. ¿Sí? Eso es hermoso. Amén. Si usted y yo podemos, hermanos, le decía, coherentemente analizarlo. Amén. Es hermoso. Es hermoso. Y es lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz. Amén. Porque si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, hermanos, si nuestra deuda no haya sido saldada a precio de sangre, usted y yo no podríamos tener ese legado de paz. Pero Jesús lo hizo consciente y coherentemente, hermanos, por usted y por mí. Amén. Aunque muchos rechazarían su sacrificio, usted y yo lo honramos, hermanos, como todos los días, y el día de hoy, una vez más, a través de la Santa Cena. Amén. Ese legado de paz. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por amor a nosotros y para que usted y yo disfrutáramos de esta vida tan complicada, ¿verdad?, que muchas veces tenemos, pero que nunca, hermanos, nunca le hace falta Dios. Nunca le hace falta la paz de Cristo. Sí. Sí podemos decir, hermanos, que no nos hace falta la paz de Jesús. Amén. Si no, mire, tenemos que regresarnos y mirar si estamos siguiendo las instrucciones que el manual nos enseña para poder vivir en paz toda nuestra vida. ¿Sí? En la paz de Cristo. Y la tercera declaración, hermanos, que le quiero mencionar es de que este legado que usted y yo hemos recibido, hermanos, se ha convertido en nuestro llamado. En nuestro llamado, ese legado de paz se ha convertido en un llamado para nosotros, hermanos, un legado que debemos compartir. ¿Sí?
Es un llamado a compartir el legado que hemos recibido de parte de Dios. Mire, Efesios capítulo 4, versículo del 2 al 4. ¿Ya está ahí conmigo? Efesios 4, del 2 al 4. ¿Sí? Versículo 2, mire, dice, con toda humildad, fíjese esto, hermanos, vamos analizándolo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, fíjese esto, ¿sí? En el vínculo de la paz. Wow. En este versículo no está hablando del vínculo perfecto, ¿verdad? Que es el amor, ¿verdad? Por el cual, ¿verdad? Usted y yo somos salvos por el amor del Señor. Ahora habla del vínculo perfecto de la paz, porque todo lo que nace de Dios es perfecto, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Y nos está diciendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, fíjese esto, como fuisteis también que llamados, dice ahí. Fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sí. Una misma esperanza de vuestra vocación. Este es el llamado, hermanos, a una vocación de unidad, de paz y esperanza, como leemos en los versículos. Un llamado a una vocación de unidad, paz y esperanza. Creo que este versículo, hermanos, si usted y yo lo analizamos, le decía, vamos analizándolo, expande nuestra comprensión sobre la paz que usted y yo hemos recibido de Jesús, ¿sí? Debe de expandir nuestra comprensión, hermanos, de lo que es nuestro legado de paz. Porque nos habla que involucra, hermanos, actitudes como la humildad, ¿sí? La mansedumbre, la paciencia. Amén. Le decía, este legado de paz y nuestra comprensión del legado que usted y yo tenemos, hermanos, reconocido en las Escrituras como vínculo perfecto, debe de ayudarnos a expandir, hermanos, nuestra comprensión, ¿verdad? Por estos versículos que podemos leer, porque es necesario, hermanos, que la paz del Señor involucre actitudes de humildad, de mansedumbre y paciencia ante las circunstancias de la vida, y mayormente paciencia, dice ahí, los unos para con los otros, por los otros. Híjole, fíjese qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo lo hace, hermanos? Exclamando, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Híjole, o sea que nos tenemos que aguantar mutuamente, hermanos. Amén. Con paciencia. Ya el Señor nos transformará, hermanos, a la imagen de Cristo. Con paciencia soportándonos, hermanos, los unos a los otros. Y todo esto, hermanos, da como resultado, nos dice el versículo, la unidad con el Espíritu Santo. Fíjese esto. Y la unidad entre nosotros como hijos de Dios. Es el resultado de que usted y yo, hermanos, en toda humildad y mansedumbre, soportemos, hermanos, con paciencia los unos a los otros, ¿verdad? Para poder llegar a esa unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz. El legado que Cristo nos dejó. Sí, el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu y la unidad de nosotros, hermanos, los hijos de Dios. ¿Amén? Sí, a través de la paz. Y un poco más aún, mire, un poco más adentro, todo más profundo. Vámonos a las profundidades, hermanos, de la gracia de Dios. Fíjese, Hebreos 12:14. Vaya ahí. Hebreos 12:14, ¿ya está ahí?
Fíjese esto. Seguid la paz con todos. Fíjese esto, hermano. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese esto. Creo que de este versículo, hermanos, siempre tomamos, o la mayoría de las veces, nuestro enfoque en la segunda porción de esta declaración, ¿verdad? Y lo tomamos como código de vida para poder ver a Dios, ¿verdad que sí? Miramos la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Pero mire usted, interesantemente, hermanos, es importante que hoy usted y yo observemos detenidamente o escudriñemos las escrituras, o la escritura, como diría Jesús, ¿sí? En este versículo leemos que usted y yo necesitamos compartir la paz que hemos recibido por legado, ¿sí?, con todos. Tenemos que compartir la paz con todos. O sea que yo necesito estar, hermanos, en paz con todo mundo. Amén. Si yo soy un hijo de Dios, hermanos, y he recibido, hermanos, el legado de paz, la herencia de paz que Dios, hermanos, puso en mi corazón, ¿verdad? Porque soy su hijo. Usted y yo tenemos que estar en paz con todos. ¿Sí? ¿Sí nota usted que esto antecede a la santidad? ¿Sí? Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Por qué Dios diría, hermanos, en este versículo que debemos de seguir la paz con todos para después decir la santidad y decirnos que sin la santidad no podemos ver a Dios? ¿No será, hermanos, porque uno de los elementos, hermanos, necesarios para alcanzar la santidad es tener paz con todos? Es, hermanos, vivir el legado de paz que nos dejó el Señor Jesús, que le costó, hermanos, su sangre derramada en la cruz del Calvario, le costó la vida. Sí. Dice el Espíritu Santo que usted y yo necesitamos vivir en paz con todos, sí, para que un día usted y yo podamos ver a Dios. Amén. Sí, hermanos. Sí, sin paz con todos no hay santidad, hermanos. Amén. Porque, hermanos, mire, vámonos. Le decía, a analizar las cosas coherentemente. Si usted y yo estamos enojados con nuestros hermanos, si usted y yo, hermanos, como Jesús una vez lo mencionó también, estamos, hermanos, enojados ahí con nuestro hermano, ¿sí? Odiamos, hermanos, a nuestro prójimo, no podemos estar en paz con ellos, ¿sí? No podemos estar cerca de Dios. Hay algo que está interfiriendo, ¿verdad? Jesús lo menciona: si vienes a traer tu ofrenda, ¿verdad?, primero ve y ponte bien allá con tu hermano, si hay algo por ahí que está estorbando. Porque ni aun las ofrendas, hermanos, son agradables a Dios si no hay un vínculo de paz uniéndonos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Fíjese esto, qué tremendo. Jesús, hermanos, mire, por eso fue a la cruz, para que usted y yo pudiéramos, hermanos, ver al Padre, ¿sí o no? Porque habíamos estado separados de Dios, pero a través de la sangre de Jesús, hermanos, se abrió ese vínculo. Y ese vínculo se llama paz. Amén. Sí. Y el amor de Dios que está en nosotros como hijos de Dios debe, hermanos, producir esa paz. Amén. Para que usted y yo podamos ver a Dios. Le decía, hay más profundidad acá. Y usted y yo tenemos que comprender eso. ¿Sí? La paz que Dios nos da, hermanos, a través de Jesús,
porque hemos creído en su anuncio y cada día honramos su sacrificio, hermanos, viviendo nuestra vida con diligencia. ¿Cuántos vivimos nuestra vida con diligencia? Con mucho cuidado, considerando, hermanos, que hay cosas que pueden separarnos del amor de Dios, que hay cosas que pueden, hermanos, estorbar la santidad que nos acerca a Dios, hermanos. ¿Verdad? Eso es vivir con diligencia, el estar siempre atentos. Si usted y yo vivimos con diligencia, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo que esa paz que usted y yo tenemos, que hemos recibido de parte de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Sí. Sobrepasa todo entendimiento, hermanos. La paz que Jesús da no es fácil de entender, en otras palabras, hermanos, porque cuando estamos en Cristo, si hay angustia, vivimos sonriendo. No se puede entender, porque si estamos en Cristo, hermanos, si estamos angustiados, ¿verdad? Usted y yo estamos sonriendo. Si hay dolor en nuestras vidas, vivimos confiados en el Señor. Si hay tragedia, vivimos tranquilos, en equilibrio y en completa paz. Por eso es que esa paz, hermanos, es que Cristo da, sobrepasa todo entendimiento. Amén, porque a nuestra mente natural, a la mente del hombre, es inconcebible que las condiciones, hermanos, de la vida, ¿verdad?, nos permitan disfrutar la paz de Cristo. Que las dificultades de la vida, hermanos, produzcan paz y gozo en nuestro corazón. Amén. Sobrepasa todo entendimiento. Por eso la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Amén. Sobrepasa toda lógica, todo entendimiento, hermanos. Solo la paz de Jesús es capaz de llevar a quien, hermanos, creemos en Él, a quienes creemos en Él. Si usted y yo creemos, hermanos, en Cristo, esa paz de Jesús tiene, hermanos, la capacidad, tiene el poder de llevarnos a vivir una vida en confianza. ¿Sí? De que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y le decía, y esta paz es una paz sobrenatural. ¿Amén? Es divina. ¿Sí? Una paz divina, una paz que desciende de Jesús, que desciende del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Una paz incomprensible con nuestra mente humana, nuestra mente natural, porque es sobrenatural. Y es una paz sin límite. Amén. Una paz que no se termina, como la paz que el mundo da. Como la paz como resulta la paz, hermanos, del mundo, que trae intranquilidad al corazón cuando se termina. ¿Sí? Por las circunstancias de la vida. Amén. Y usted y yo podemos disfrutar, hermanos, de la paz de Jesús que no tiene límites y que sobrepasa todo entendimiento. Y esto lo tenemos porque Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así es que disfrutemos y vivamos en ese legado de paz que hemos recibido, hermanos, de parte de Dios. Consideremos con nuestros pensamientos, hermanos, nuestra mente natural y espiritual, ¿verdad? Permitiendo a la espiritual que trabaje primero, para que nuestra mente natural pueda estar confiada en el Señor. A pesar de las circunstancias, usted y yo podamos tener la paz de Cristo, que es nuestra herencia. Amén, que es nuestro legado. Sí, hermanos, póngase de pie, por favor. Dígale a Dios: Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque puedo estar en paz. Señor, porque tu Espíritu Santo produce paz en mi vida, Dios. Porque tu Espíritu Santo me da la paz que necesito, Señor Dios, que he recibido como herencia, como legado de parte de Dios, de parte de Cristo. Señor, gracias. Gracias porque tu paz es hermosa, es grande, Señor Dios. Y es solo, Señor, lo único que se necesita, Dios, es creer en ti, Dios.
Es creer en tu palabra, Señor, y confiar en tu palabra, y creer en tu carácter y confiar en tu carácter. Es creer en tu presencia, Señor, en nuestras vidas y confiar en tu presencia, Señor, que está activa en nosotros, Padre. Gracias por esa paz, Jesús, que nos has traído a través de tu sacrificio. Oh, Señor, y después de la resurrección, Señor Dios, como evidencia, Señor, de ese milagro maravilloso de reconciliación con el Padre, Señor, nosotros hemos podido disfrutar, Señor, tu paz. Te pido, Dios, que sigas inundando nuestros corazones de paz, Señor, y que podamos comer la cena, Señor Dios, en paz. En paz, Señor, con nuestros hermanos y en paz contigo, Dios, que es tan importante para poder verte, Señor, en nuestras vidas, Dios. Si hay algo, Señor, en nuestros corazones, Dios, que ha quitado la paz, pedimos, Padre, que tú hagas obra, que señales, Señor Dios, y nos des claridad de entendimiento para poder darnos cuenta, Señor, lo que necesitamos quitar, que estorba, Señor Dios, la paz que tú quieres darme, y que podamos vivir en tu paz, Señor, siempre, Señor, de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, en estos momentos, Señor, dedicamos estos elementos para el uso de tu reino. Padre, pedimos que tú te glorifiques, Señor Dios, a través de esta, Señor, cena, Padre, que presentamos y que tomamos, Señor, delante de ti, Dios, para agradecerte tu amor y tu sacrificio, mi Dios, en el nombre de Cristo. Mire, puede quedarse en su lugar el día de hoy. Le voy a pedir a mi hermana Cristina que le acerque por ahí la tacita, y usted pueda tomar una, hermanos, y vamos a celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Sabiendo, hermanos, que usted y yo, bueno, hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y es lo único que se necesita para poder, hermanos, celebrar la cena del Señor. Amén, haber reconocido el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Si ya tiene su copita, dele gracias a Dios, cierre sus ojos y comience, hermanos, a crear un ambiente santo, un ambiente espiritual ahí en su entorno. Amén, empiece a darle gracias a Dios. Dígale gracias, gracias Cristo. Gracias por tu sacrificio, Señor Dios, que me vino, Señor, a traer paz a mi corazón, Dios. Que vino, Señor, a presentarme ese legado como regalo para mi vida, Dios. Dígale gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, Señor Dios. Gracias porque estás conmigo, Dios. Y tu paz la tengo, Señor Dios, hasta el fin del mundo, Dios. Gracias porque puedo vivir en paz contigo, Dios. Dígaselo, dígale, Dios, gracias por tu paz. Gracias por tu paz, mi Dios. Gracias porque tú aumentarás mi paz, Dios, cada día. Gracias porque puedo vivir, Señor, en paz en mi corazón, Dios. Confiando, Señor, que tú te glorificas. Gracias, amado Señor. Y de su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor. Dele gracias, Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomarla. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dele gracias a Jesús. Dígale gracias, Señor, por tu sacrificio, Cristo. Gracias, Señor, porque tu sacrificio, Señor, me acercó al Padre, Dios. Y hoy puedo disfrutar de esa paz, Señor Dios, que tu Espíritu Santo da, Dios.
porque he reconocido, Señor Dios, tu vida, he reconocido tu sacrificio, he reconocido tu muerte, Señor, y reconozco tu resurrección, Señor, esta que vino a traer esperanza a mi vida, Dios. Y hoy te doy las gracias y te doy el honor. Oh, dígales gracias, Dios. Maravilloso Jesús. Dígale gracias, amado Señor. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Oh, te adoramos, Cristo. Tú eres digno, amado, tú eres digno, mi Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor Dios, reflejado en tu sacrificio, Dios. Dígale a Dios Lo que harás en mí. sí, Jesús. Si creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, Dígale al Señor. en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, gracias, mi amado Dios. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, en nuestras vidas, Dios. Quiero levantarte mis manos. Dígaselo a Él. Maravilloso Jesús, mi milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos